nosotros tenemos previsto pues hacer una pequeña presentación sobre el hecho que nos convoca y desde el cual estamos abriendo el tema de los 5 héroes, que es la carta inconclusa de José Martí a Manuel Mercado, como razones de principio que motivan la actitud valiente y heroica de nuestros compañeros en las entrañas del mundo. Proponernos hacer llegar los estudios y argumentos que sostenemos a nuestros colegas y amigos en el seno del pueblo de los Estados Unidos, a familiares y amigos en la comunidad cubana en el exterior, así como a los colegas y amigos de América Latina, el Caribe y el mundo, en la seguridad de que las razones de nuestro pueblo, unidas a la solidaridad internacional y la más amplia demanda mundial al presidente de los Estados Unidos, señor Barack Obama, constituyen acciones fundamentales para alcanzar la liberación de nuestros 5 héroes, dado en el Palacio de las Convenciones en La Habana a los 16 días del mes de abril del 2013. Permítanme hacer algunas reflexiones con el ruego de que las tomen en cuenta a la hora de aplicar la resolución aprobada por la Unión de Historiadores en su reciente Congreso Nacional. La memoria de los pueblos es terreno donde se libra una batalla decisiva en el mundo contemporáneo. A ella dedica el imperio colosales recursos financieros y materiales, incluyendo los de tecnologías que transforman a increíble velocidad la comunicación entre las personas. Hace medio siglo, cuando la mayoría de esas nuevas tecnologías eran aún desconocidas, Zbigniew Brzezinski, famoso, que fue asesor nacional de seguridad de Carter, anticipaba que tendrían por función, y lo cito, manipular los sentimientos y controlar la razón. Mucho antes, C. Wright Mills había denunciado la robotización del ser humano, víctima de la banalidad embrutecedora de los grandes medios de comunicación. En el contexto de ese fenómeno de alcance universal, la lucha de Cuba por su independencia y como parte de ella la batalla por los 5 adquiere una complejidad adicional que exige rigor en el pensar y verdadero compromiso en la conducta. El terrorismo promovido por Washington contra Cuba y su pueblo comenzó en 1959, antes que ustedes fueran historiadores, antes que hubieran nacido la mayoría de los aquí presentes, y nunca dejó de existir a lo largo de más de 50 años. Fueron sus víctimas muchos cubanos en nuestros campos y ciudades, en la capital y en remotos rincones del país, pero también lo fueron nuestros pescadores y marinos en alta mar, y los tripulantes y pasajeros de nuestros aviones cerca y lejos de la isla, y los diplomáticos y otros representantes de Cuba en el exterior. En los años 90 del pasado siglo, hubo una serie de actos y atentados terroristas asociados a la actividad turística, porque en esos momentos, en la peor etapa del periodo especial, el turismo internacional pasó a ser un instrumento clave de nuestra economía. ¿Por qué detuvieron a los 5? Porque, debido a factores y circunstancias que no habría tiempo para analizar ahora, existió entonces la posibilidad de que las autoridades norteamericanas hubieran sido capaces de actuar contra los criminales. Recuerden que incluso en ese año 98, en el verano, a petición de ellos, de la
Casa Blanca, aquí vino una delegación del Buró Federal de Investigaciones a copiar datos, información sobre las actividades terroristas contra Cuba. Agradecieron la entrega de esos materiales, dijeron que los habían sorprendido, era mucha más la información que recibieron que la que ellos esperaban obtener y que por eso tendrían que esperar algún tiempo para respondernos. Van a ser 15 años, exactamente, por estos días, porque eso fue en el verano. 15 años. ¿Ustedes recibieron alguna respuesta? No, la respuesta indirecta vino con el arresto de los 5 compañeros poco después de que hubiera visitado Cuba esa delegación del Buró Federal de Investigaciones. No porque con la información que se le dio ellos hubieran descubierto quiénes eran los 5, no, ellos sabían quiénes eran los 5. El acta acusatoria lo dice, por lo menos con respecto a Gerardo Hernández, que era el responsable de todo el grupo. El FBI dice que por lo menos desde 1994 sabían quién era él y lo que estaba haciendo. Esa es posiblemente la mejor prueba de la inocencia de ellos. Desde el 94 sabían quién era Gerardo Hernández, sabía con quién se reunía, sabía que había varias personas a las que él dirigía. Y no le hicieron nada. ¿Por qué no le hicieron nada? Porque Estados Unidos sabía que esas actividades no iban dirigidas contra Estados Unidos, sino contra grupos terroristas, que después de todo a Estados Unidos le convenía que alguien trabajase con relación a esos grupos, puesto que en definitiva la información, los resultados, etcétera, de una manera o de otra los habría de recibir de la propia Cuba. Es decir, que realmente, técnicamente hablando, ellos estuvieron cooperando con las autoridades norteamericanas para que ellas cumplieran su deber. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando la Casa Blanca pensó y se comprometió a actuar contra esos grupos en aquel momento, y esa información llegó por la vía del FBI local a los grupos que controlan la ciudad de Miami, que están estrechamente vinculados con los terroristas, lógicamente lo que hicieron fue presionar para que metieran presos a nuestros compañeros, entre otras cosas para desviar la atención en otra dirección y sepultar las posibilidades de cooperación entre Cuba y Estados Unidos en aquellos momentos. ¿Cuál es el sentido principal del proceso llevado a cabo contra nuestros compañeros? La respuesta es muy sencilla y a la vez tiene una importancia vital para las cubanas y los cubanos, para todos, incluyendo los que aún están por nacer. El gobierno de Estados Unidos decidió colocarse abierta y formalmente del lado de los terroristas. Le echaron atrás toda idea de cooperación y al revés, llevaron a cabo un proceso en el que reconocieron, repito, abierta y formalmente que habían actuado para proteger y defender a los terroristas a contrapelo del derecho internacional y de lo que dicen sus propias leyes. Y lo voy a repetir porque esto es tan insólito que hace que muchas veces cuando uno habla con otra persona fuera de Cuba, les cuesta trabajo creer que la esencia de este tema haya sido el interés del gobierno de Estados Unidos por proteger, por defender a grupos terroristas de las acciones pacíficas, legítimas, sencillamente de búsqueda de información que estos compañeros realizaban. Resulta difícil de imaginar por el carácter monstruoso que tiene una cosa como esa. Sigue una lectura. No exagero un ápice. Lo que acabo de afirmar
lo dijo el gobierno de Estados Unidos en la acusación oficial que presentó contra los 5, a la que aludí anteriormente. Lo reiteró la Fiscalía desde el primer día. Cuando se inicia el proceso de un juicio, la acusación explica de qué se trata. Y lo dijeron. Y eso está escrito en un documento oficial. No fue una reunión de historiadores la que redactó eso, no es la Fiscalía. Y lo ponen. Estamos haciendo esto. Y le explica a la jueza nuestro propósito es este. Desde el primer día. Y lo repitió hasta el final del juicio. Aquí se ha mencionado, Méndez lo dijo, que en las condiciones que le pusieron a René y a Tony lo dicen con todas las letras. René está obligado a permanecer allá, pero con una prohibición muy estricta de no acercarse a los lugares donde se sabe que están o frecuentan los terroristas. Eso está escrito y repetido al final, cuando dictaron la sentencia contra él y cuando establecieron las condiciones para la llamada libertad supervisada, otra vez remachado en el año 2011, que esto no es una historia del pasado. Otra vez el gobierno de Estados Unidos reitera que lo que quiere hacer es evitar que estos señores le hagan daño a mis terroristas. Lo reiteró la Fiscalía del primer día y lo repitió hasta el final del juicio. Lo expresó con claridad la propia jueza al dictar las injustas e irracionales sentencias. Todo está escrito en documentos oficiales y puede ser leído por quien visite el sitio de la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida y busque el caso titulado Estados Unidos contra Gerardo Hernández y otros, que es el título oficial de este proceso. Algo que seguramente harán historiadores futuros. Pero ¿cuántos norteamericanos lo saben? Las personas comunes y corrientes se enteran de lo que sucede dentro de la sala de un tribunal por lo que al respecto digan la prensa escrita, radial y televisiva. Basta entonces con controlar esos medios, asegurarse que solo dirán lo que el gobierno quiera para garantizar las peores condenas determinadas ya de antemano. Para colmo, en este caso, los medios han sido instrumentos decisivos para castigar a nuestros compañeros. Por una parte, han impuesto la más férrea censura para entorpecer y debilitar un movimiento de solidaridad que solo crecerá y será poderoso cuando el caso sea conocido por muchos millones de personas en Estados Unidos. Para colmo, en este caso, los medios han sido instrumentos decisivos para castigar a nuestros compañeros. Por una parte, han impuesto la más férrea censura para entorpecer y debilitar un movimiento de solidaridad que solo crecerá y será poderoso cuando el caso sea conocido por muchos millones de personas en Estados Unidos. Por otra parte, los medios locales de Miami, pagados y dirigidos por el gobierno, crearon un ambiente de violencia y odio para garantizar las condenas y las más desmesuradas sentencias. Este es un aspecto fundamental de las apelaciones extraordinarias sobre las que la Corte de Miami debe pronunciarse en cualquier momento. Fíjense de lo que estamos hablando. Estamos hablando del último recurso posible que tienen los compañeros, lo que se llama la apelación extraordinaria o habeas corpus en el lenguaje norteamericano, que es la posibilidad que le ofrece la ley a un acusado después que ha agotado todos los recursos posibles de apelación ordinaria, o sea que haya llegado hasta la Corte Suprema y no haya resuelto su problema. Esa persona tiene la posibilidad, una vez en la vida, de pedirle
al mismo tribunal que lo condenó en primera instancia que anule su condena o que reabra todo el proceso, algo sumamente difícil. Porque además de eso tiene que hacerlo con nuevos elementos, presentándole al tribunal cosas que no se vieron cuando tuvo lugar el juicio original. En eso es lo que estamos. ¿Qué sucedió? Que en el año 2006, después que se había concluido el proceso de apelación, en algunos medios apareció la noticia de que un grupo de periodistas de Miami en realidad estaban siendo pagados por el gobierno federal de Estados Unidos. Usted ve quiénes son esos periodistas y revisa lo que se publicó en los medios de Miami desde que fueron arrestados los compañeros hasta el final, y van a ver que son los mismos los que escribían mañana, tarde y noche en radio, televisión, prensa escrita, que lo hacían a sueldo del gobierno. Eso no se sabía durante el juicio, porque, repito, la primera información apareció en el año 2006. ¿En qué año estamos ahora? 2013, ¿no es así? Son 7 años en que un pequeño grupo de solidarios norteamericanos, que son los que descubrieron eso, han estado en una larguísima batalla, incluyendo ante los tribunales, para forzar al gobierno a mostrar todo lo que oculta sobre esa operación encubierta. Desde entonces, el gobierno se resiste a entregar esa información, pero se ha ido trabajosamente por el abogado de Gerardo, Martín Garbus, que es un hombre de mucha experiencia, un hombre muy testarudo, muy insistente, logró encontrar más datos que los que el gobierno hasta ahora ha estado dispuesto a mostrar. Y él dice que es un caso escandaloso, que nunca en la historia de los Estados Unidos se habían gastado tantos millones por el gobierno para hacer imposible un juicio justo. La jueza todavía no se ha pronunciado, pero lo puede hacer cuando ya mejor lo considere. Pero el gobierno hasta ahora mantiene una posición muy dura, al extremo de que una de las cosas respecto a las cuales tendría que pronunciarse a la jueza es la petición formal que ha hecho el gobierno de eliminar, hacer desaparecer los elementos fundamentales de la apelación del compañero Gerardo Hernández Nordelo. No se oponen a las demás, pero en el caso ese plantean una cosa que es rarísima en la jurisprudencia norteamericana, una moción to strike. Strike quiere decir, no lo que en la pelota pensamos, strike es barrer, borrar, que no quede nada de esa petición, de ese habeas corpus, sobre esa cosa escandalosa de que el gobierno ni siquiera quiere responder al habeas corpus de Gerardo, quiere sencillamente que lo borren, que lo desaparezcan. ¿Por qué? Porque ellos saben que más allá de Miami, que es la jueza de Miami la que tiene que determinar, por supuesto habría la posibilidad de apelar a la Corte de Apelaciones o volver a intentarlo con el Supremo, cosa que habrá que hacer si no se da el milagro de que ella los absuelva ahora. Y cuando llegue ese momento ellos quieren haber sustraído del expediente la parte más sustancial. Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René sacrificaron sus vidas por los demás. Son un ejemplo de altruismo insuperable que forjaron aquí, en nuestra sociedad. Sus historias y las de sus familias pueden y deben ser fuente de inspiración en la formación de nuestros niños y jóvenes si somos capaces de transmitirlas con frescura y naturalidad, evadiendo la rutina y el formalismo. Pero ¿qué hacer para cumplir cabalmente con el último párrafo de la declaración aprobada en abril en el Congreso de la Unión de Curicó?
cómo llegarles a los colegas y amigos dentro de la sociedad norteamericana. Esa es la tarea clave, la más urgente, y requiere acciones eficaces para explicar, convencer y sumar a otros todos los días. Ese es el desafío que debemos encarar con un trabajo sistemático al que nos convoca una obligación moral ineludible. Un trabajo de cuyos resultados no podremos sentirnos satisfechos hasta que todos ellos, los 5, sin que falte uno solo, estén completamente libres en Cuba. La solución está en las manos del presidente Obama, quien puede y debe ponerlos en libertad inmediatamente y sin condiciones. A los 5, repito, sin excluir a ninguno. Para conseguir tal cosa, es indispensable que se lo pidan muchos millones de personas en Estados Unidos. Y para llegar a esas personas, persuadirlas y motivarlas, los intelectuales cubanos tienen una responsabilidad muy grande. Asumámosla y al concluir cada tarea, respondamos la pregunta que no lejos de aquí repiten los niños de la colmenita. ¿Y ahora qué más podemos hacer? Muchas gracias.